Sí, muy buenos días, tengan todos. Les invitamos a pasar, ocupar sus lugares. Vamos a iniciar y en esta mañana vamos a hacer algo diferente. Y lo primero que vamos a tener es el estudio de la palabra de Dios. Y yo quiero iniciar teniendo el estudio de la palabra de Dios. Y les voy a pedir que hagamos una oración, que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestras cabezas y le pidamos a Dios. Señor, en este día, en esta mañana, te agradecemos por la oportunidad que nos das, Señor, de sentirnos parte de tu pueblo, parte de tu cuerpo, Dios. Gracias, Señor, porque en muchos lugares, Señor amado, no tienen esa libertad que nosotros tenemos. Y te pedimos que tú nos enseñes a valorar, Señor, que nos enseñes a esperar en ti, Señor, a estar expectantes. Padre, gracias porque de ti viene toda la bendición, Señor, a través de tu palabra, que tú nos enseñas, tú nos instruyes. Queremos pedirte, Señor, que en esta mañana tú nos bendigas a través del mensaje, que hables a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo me preguntaba en este día, ¿qué es lo central? ¿Qué es lo atractivo? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Cuál es el fundamento de un culto como este, de un servicio como este? ¿Por qué nos reunimos cada vez que lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Y hay algo que nosotros no debemos ignorar, algo que no debemos pasar por alto. Y quiero hablar en este día acerca de la cruz de Cristo. Quiero comentarles que la cruz de Cristo es algo vital y es algo muy importante en la palabra de Dios, pero la verdad es que ha sido también lo que ha sido muy distorsionado. En el nombre de la cruz han matado personas. En el tiempo de las cruzadas, con el estandarte de una cruz iban y cometían crímenes, asesinatos muy crueles, supuestamente para recuperar los lugares santos. Algunos inclusive le han hecho una señal. Por ejemplo, Constantino, que fue un emperador allá en los primeros siglos del cristianismo, en el siglo III, Constantino, cuando iba, en aquel entonces había 3 emperadores, y entonces Constantino de alguna manera venía conquistando, y cuando dicen que iba a llegar ya a conquistar una parte que le tocaba o que le restaba en Roma, pues él supuestamente tuvo una visión, y en esa visión vio una cruz, y le decía en esa visión que él tuvo: por este signo vencerás. Y entonces ese signo era la cruz, y supuestamente le pedían que sustituyera las águilas imperiales de las insignias de los soldados por la cruz cristiana. Y este emperador fue el que proclamó el cristianismo como la religión oficial del imperio allá en Roma. A su vez, la madre de Constantino, una mujer de nombre Helena, recibió un sueño, y en ese sueño le decían que fuera a Jerusalén a buscar la cruz de Cristo. Pero dice que cuando ella llegó
a Jerusalén, en lugar de encontrarse con 3 cruces, con una cruz encontró 3. Y entonces ahora su pregunta era, ¿cuál de estas 3 será la cruz de Cristo? Y entonces empezó a llevar a enfermos, o llevó a un enfermo y los empezó a pasar por las diferentes cruces, hasta que supuestamente llegó a la cruz, la que era de Cristo, porque se dio cuenta que había sanado el enfermo. Y entonces, desde ese entonces, empezaron a hacer de la cruz un amuleto. Empezaron a utilizar la cruz para ponerla como un amuleto, para llevarla a todos lados. La cruz, algunos han orado por ella, han rezado debajo de ella. Y en este día yo quiero hablar de la cruz, de ese madero donde fue proclamado lo más hermoso de la historia. Pero sobre todas las cosas, quiero hablar también de lo que significa. El evento de la cruz es el evento central de la fe. Obviamente el nacimiento de Cristo es importante, pero es más importante la crucifixión de Cristo y la resurrección de Cristo, son más importantes. En el siglo pasado, o en el siglo XVIII, un hombre, el general William Booth, dijo esta frase. No sé si la podemos poner, la frase que dijo el general William Booth. Este hombre fue el general que inició el ejército de salvación, el Salvation Army. Y él dijo, el mayor peligro del siglo XX, obviamente nosotros ya estamos en el siglo XXI, el mayor peligro del siglo XX, él como que veía futuro, estaba en el siglo XIX y veía que para el siglo próximo iba a venir un peligro. Y el peligro sería será una religión sin el Espíritu Santo, un cristianismo sin Cristo, un perdón sin arrepentimiento, una salvación sin regeneración, una política sin Dios y el cielo sin el infierno. Quiero decirles que este hombre lo que estaba haciendo en ese momento, estaba profetizando de lo que iba a venir, del peligro. O sea, y eso que él profetizó hace 2 siglos, lo estamos viviendo el día de hoy. Se vive un cristianismo sin Cristo, se vive un perdón se ofrece un perdón sin arrepentimiento, una salvación sin regeneración. O sea, ya no hay una vida nueva para la salvación, sino que ahora es solamente tú puedes aceptar a Cristo, aceptas a Cristo en tu corazón y ya eres salvo. Se ofrece un cielo, pero obviamente ya no se menciona nada acerca del infierno. Y quiero decirte que los misioneros, las personas que han cruzado las fronteras en algún momento, han tomado la decisión para llegar a aquellos campos, y la decisión que han tomado siempre ha tenido que ver con la cruz. Y es muy claro que en la cruz de Cristo encontramos el poder, encontramos la virtud para llevar adelante la obra de Dios. Y el mayor de los misioneros, que fue el apóstol Pablo, que fue uno de los mayores misioneros que ha habido en la historia del cristianismo. Este hombre recorrió todo el mundo conocido en aquel entonces. Mire lo que decía en 1 Corintios capítulo 1, verso 22 al 24. Vamos a leer este pasaje y vamos a ir entendiendo. Dice así la palabra de Dios. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría
de Dios. Pongamos mucha atención en el verso 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. En los tiempos del apóstol Pablo se estaba dando algo que también se está dando en nuestros días. Por ejemplo, en el ambiente, en la mentalidad, en la expectativa de la gente, encontramos a personas el día de hoy como son los intelectuales, como son aquellas personas que están buscando sentimientos sensoriales. Pablo decía, hablando de los judíos dice, la gente de mi raza, porque él era también judío. ¿Sabes qué buscaban los judíos en aquel entonces? Buscaban señales. Cuando venía un predicador, cuando venía una persona que se proclamaba como profeta, los judíos, entonces ellos estaban desparramados por el imperio romano, en las colonias, viviendo ahí. Y ellos, cuando venía una persona, ellos lo que querían era ver milagros, señales, cosas espectaculares que la gente podía demostrar, y que cuando las personas demostraban esas señales, entonces ellos decían, este hombre tiene la autenticación de Dios. O sea, como que decían, si hace señales, viene de Dios. Y entonces, por eso acudían a lo sobrenatural como una manera de corroborar que el mensaje y el mensajero procedían de Dios. De esa manera ellos podían tener esa certeza. Y Pablo, el apóstol Pablo, era un hombre muy carismático. Él tenía carismas muy grandes. Tenía una autoridad apostólica impresionante para hacer milagros. Basta que tú puedas leer el libro de los Hechos, y en el libro de los Hechos tú te das cuenta de la cantidad enorme, de impresionante y poderosa de milagros que hizo a través de toda su carrera misionera. Y Pablo sabía que los judíos, sus hermanos de raza, él sabía que necesitaban, o que ellos tenían una apetencia, tenían unos deseos de ver milagros, de ver manifestaciones poderosas de Dios. Pero Pablo, cuando escribe a los corintios, él dice, pero yo predico a Cristo crucificado. O sea, yo no ando buscando ni haciendo señales. Yo busco a Cristo, yo predico a Cristo y a Cristo crucificado. Eso era con los judíos. Por otro lado, Pablo, cuando llegaba al terreno de los gentiles, de los paganos, los idólatras, Pablo, cuando predicó en Corinto, estaba predicando en toda esa zona de Grecia, esa zona donde la cultura griega, tenía un auge muy impresionante. Pablo sabía que sus oyentes, que aquellas personas que le escuchaban, eran gente culta. Pero decía, los griegos buscan sabiduría. O sea, ¿qué era lo que tenían los griegos? Los griegos querían tener razones para creer. Los griegos buscaban fundamentar la lógica de la fe, y Pablo sabía cómo pensaban ellos. Pablo había estado en esas ciudades, en sus viajes misioneros. Él había predicado en Atenas. En Atenas había hablado con ciertos filósofos, los epicúreos, los estoicos, filósofos de aquel entonces. Él citó a sus poetas célebres del pasado. Ahora, Pablo, quiero decirte que él tenía erudición. Basta leer sus epístolas para notar la profundidad de su pensamiento, la riqueza del vocabulario que Pablo tenía. Pablo era un hombre que tenía mucha erudición, era un hombre muy preparado. Por ejemplo, Pablo era hebreo. Él hablaba el hebreo, era su lengua materna, el hebreo. Además, él era ciudadano romano, y en Roma se hablaba el latín. Era, digamos que era el idioma que hablaban los romanos, y por supuesto Pablo hablaba también el latín. Pero él se había criado en una cultura griega, y en esa cultura griega obviamente él hablaba el griego fluido,
sus cartas las escribió en griego, digamos, era su segunda lengua. Así como personas que tienen el idioma español y su segunda lengua es el inglés, así para Pablo su segunda lengua era el griego. Obviamente que era muy diferente a Juan, era muy diferente a Pedro, que ellos eran hombres del vulgo, pescadores, que no tenían mucha de esa cultura que tenía el apóstol Pablo. Pablo entonces era un intelectual que se había criado teológicamente a los pies de un hombre llamado Gamaliel. Era un hombre importantísimo en la Universidad de Jerusalén en aquel entonces, Gamaliel. Y Pablo podía ponerse al nivel de los intelectuales de aquella época. No le faltaba conocimiento. Y él dice, los griegos buscan sabiduría. Pero una vez más vuelve a recalcar Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. O sea, fíjate nada más, si bien el apóstol Pablo podía hacer evidencia de su autoridad apostólica a través de los milagros, y también podía mostrar su capacidad intelectual y ponerse al nivel de sus oyentes, de aquellos filósofos, de aquellas personas calificadas en lo intelectual como un brillantísimo pensador. Pablo dice, yo no busco eso, yo ni busco las señales, ni tampoco quiero la sabiduría de este mundo. Yo hago una cosa, yo predico a Cristo y a este crucificado. Y Pablo sabía una cosa, sé que esto que yo predico no le cae bien a los judíos. Cuando los judíos escuchaban hablar de Pablo, de Cristo crucificado, ¿sabes qué era para los judíos? Era un tropezadero. O sea, como diciendo, los judíos cuando me escuchan hablar de que Cristo, el Mesías que ellos esperaban como una persona poderosa, porque así esperaban los judíos al Mesías, alguien que iba a desatar el yugo romano, alguien que iba a liberarlos de la esclavitud. Pero cuando dice, cuando yo predico a Cristo crucificado, sufriente, es un tropezadero para ellos. Ellos dicen, ¿cómo puede ser esto posible? Y a los griegos yo no los puedo satisfacer porque ellos piensan cuando escuchan que Dios, o sea, imagínate los griegos. Los griegos tenían una cultura y era la mitología griega. Y los griegos pensaban que los dioses cuando bajaban a la tierra tomaban lo mejor de los hombres. Tomaban las riquezas, lo mejor de las mujeres, tomaban todo lo mejor. Y cuando escuchaban a Pablo predicar que Cristo, Dios hecho carne, vino a la tierra y vivió como un siervo y se dejó matar y se dejó sufrir, decía, esto es locura. Estás loco, Pablo. ¿Cómo nos dices a nosotros eso? Pero Pablo decía, 1 Corintios 2:2, en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo les dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, en otras palabras, el apóstol Pablo se autolimitó de ser un líder carismático que pudiera hacer milagros, de ser un brillante orador. Él dijo, cuando yo llegué a ustedes con mucha debilidad, con mucho temor, mucho temblor, porque yo lo que quería era que la fe de ustedes no estuviera fundada en otra cosa, ni en las señales, ni en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Y sin hacer alarde de oratoria, sin jactarse de milagros o de señales o del poder sobrenatural que él tenía para ejercerlo como un apóstol, el apóstol Pablo, él decía, yo me quería asegurar que la fe de ustedes no esté fundada en mi sabiduría ni en las señales, sino que yo quiero que la fe de ustedes esté fundada en el poder de Dios, en el poder de Dios. Y quiero decirles, amados hermanos y amigos, que en este mundo que nosotros vivimos, en este país, México, parte de América Latina, el mundo occidental, 2000 años después, seguimos teniendo
esta misma situación. Están los dos polos otra vez. Hay gente, y seguramente aquí entre nosotros también lo hay. En este grupo que ahorita estamos aquí, seguramente también hay esa bipolaridad. Por un lado, hay personas que están buscando las señales. Si yo veo milagros, eso es de Dios. Y la gente se va a ir. Y de hecho dice la Biblia que en los tiempos del fin muchos serán engañados. ¿Sabes por qué? Porque seguirán las señales y los milagros. La gente esperará ver milagros. Y habrá, dice ahí la Biblia en Apocalipsis, que habrá personas que levantarán, resucitarán a los muertos, harán milagros y engañarán a muchos. Pero también está la otra parte. Es algo que está pasando en nuestra vida. También hay la otra que dice, para mí los milagros, eso no importa. Son como los griegos, son como los filósofos. Los filósofos, ¿sabes qué? En los filósofos griegos, tú seguramente desde la secundaria te dejan leer todos esos libros de Aristófanes y todos esos libros del pasado. ¿Sabes qué te dicen? Ahí había pitonisas, había hechiceros, había brujos, había oráculos. Y entonces todo eso, hay gente que dice, no, eso para mí no es importante, ya no me llama la atención. A ellos les interesaba el intelecto, el raciocinio. Y hoy tenemos personas que buscan simplemente, a ver, convénzanme, que su mente, que su pensamiento quede satisfecho, y si no lo logran entender, no lo creen. O sea, como que vemos las dos partes. Hay personas que buscan las señales y hay personas que buscan la sabiduría. Pero yo te quiero decir en esta tarde algo, en este día algo. Nosotros necesitamos volver, como decía Pablo, a la centralidad del Evangelio. ¿Sabes cuál es la centralidad del Evangelio? La cruz de Cristo, la cruz de Jesucristo. Para el que busca el sentir, está en el poder de la cruz. Que en el poder de la cruz, o sea, hay una aparente derrota, porque cuando ves a Cristo que está crucificado, lo ves muriendo, lo ves sufriendo, su cuerpo está totalmente mayugado, su vida está totalmente hecha pedazos ahí, pero en esa aparente derrota estaba la victoria del poder de Dios. Y aquellos que buscan la sabiduría, los intelectuales, la cruz demuestra la sabiduría del plan de Dios para llevar a cabo la redención del hombre. No hay otra sabiduría más grande del plan de Dios, que fue totalmente un golpe tremendo. O sea, fue una sorpresa impresionante para el diablo y para todos, porque nadie llegó a pensar que en la cruz de Jesucristo estaba la victoria para el perdón de nuestros pecados. Gálatas capítulo 6, verso 14, por favor. Fíjate, el apóstol Pablo llega al punto de decir esto: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, Pablo sabía que en la cruz él había sido perdonado. Por eso él decía, lejos esté de mí de gloriarme. O sea, estaba hablando de un orgullo sano, hablando de la cruz de Jesús. Yo no me puedo gloriar en otra cosa más que en la cruz de Cristo, porque ahí fue donde yo recibí el perdón de mis pecados. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amados, cuando el Señor Jesucristo estuvo en la cruz, Él no había conocido el pecado. Pero cuando Él estuvo en la cruz, Él se hizo pecado por nosotros. Porque la Biblia dice, maldito el que es colgado en un madero. ¿Y por qué Dios lo puso ahí? ¿Por qué Dios permitió que su Hijo Santo,
que aquel santo varón que nunca pecó, ¿por qué fuese hecho pecado? Dice ahí, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Hermanos, amigos, necesitamos volver a la cruz de Cristo. Ahí en la cruz fue donde Jesucristo cargó el pecado de toda la humanidad. Allí en la cruz fue donde Dios cargó en el Señor el pecado de toda la humanidad y lo trató como si fuera el culpable de todos los pecados. Ahí quedó satisfecha la justicia divina para que ahora, al imputársela por fe al pecador, reciba la herencia, como dice la Biblia, para los santificados. Y eso tiene que ver con la salvación. Ese hecho sucedió solamente una vez en la cruz del Calvario, por el cual Dios ahora nos puede declarar a nosotros justos e inocentes por medio de la cruz. Y ese es el misterio maravilloso de la redención. Entonces la cruz es fundamental y sin cruz no habría salvación. Si quitamos la cruz del cristianismo, no hay salvación y el cristianismo se vuelve en una religión obsoleta, en una religión sin vida, en una religión solamente de domingos, donde la gente vendríamos a perder el tiempo nada más. La cruz significa que es el medio de Dios, el medio divino para que nosotros podamos ser santificados. ¿Por qué? Para que nosotros podamos ser santificados, y la santificación comienza desde el momento en que nos convertimos a Cristo, y es, por así decirlo, por donde Dios nos va llevando, nos va madurando a lo largo de los años que tenemos en el Señor, y nos permite vivir para ser más y más semejantes a Jesús. Y es a partir de la cruz nosotros vamos a ser y vamos siendo santificados. La cruz tiene ese poder. ¿Cómo puedes tú vencer las tentaciones de este mundo? A través de la cruz de Cristo. ¿Cómo puedes vencer los deseos de la carne? A través de la cruz de Cristo. ¿Cómo puedes tú vencer el poder de Satanás? A través de la cruz de Cristo. Gálatas capítulo 5 verso 24 dice aquí la escritura, esta palabra. ¿Hay alguien de los presentes que ha estado batallando mucho con los deseos de la carne? ¿Hay alguien entre los presentes que dice, ¿cómo puedo enfrentar, hermano, las tentaciones de este mundo? Dice aquí, Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo, ¿qué dice? Han crucificado. O sea, han puesto su vida en la cruz. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sabes a qué se refiere la carne? La carne se refiere al viejo hombre. Esa antigua vida con la inclinación al pecado, al egoísmo, de donde venimos todos. Cuando nosotros llevamos nuestra vida y la ponemos en la cruz de Jesucristo, esa carne, al ser crucificada, al morir con Cristo, mueren también todas las pasiones y los deseos. Romanos 6:4, mira lo que dice. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ¿cómo puedes tú enfrentar los malos pensamientos? ¿Cómo puedes enfrentar la lujuria? ¿Cómo puedes enfrentar los pleitos? ¿Cómo puedes enfrentar cuando nos sentimos ofendidos, heridos? Y todas esas cosas que brotan aquí dentro de nuestros corazones o dentro de nuestra vida, ¿sabes cómo las podemos enfrentar? A veces no las podemos controlar, a veces uno quiere responder, a veces uno quiere actuar cuando te hacen algo. ¿Cómo puedes vencer todo eso? Es a través de la cruz de Jesucristo. El viejo hombre, cuando tú lo crucificas, cuando tú lo traes a la cruz de Cristo, el viejo hombre muere. Y quiero decirte, cada día, dijo el Señor Jesucristo, lo tenemos que llevar a la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo dijo, el que quiera venir y ser mi discípulo, tome su cruz. ¿Qué dijo?
cada día. Diariamente tenemos que llevar nuestra vida, nuestro viejo hombre, y clavarlo en la cruz de Cristo. ¿Cómo hacemos frente a las tentaciones que vienen de fuera? A lo mejor alguien dice: yo no puedo soportar tanta tentación. El mal vocabulario de la gente en mi trabajo, los anuncios inmorales en la calle, los programas indecentes, los compañeros que tengo en el trabajo, en la escuela. ¿Qué de las miles de tentaciones que me ofrecen hoy? O yo que soy joven, dice alguien por ahí, ¿cómo puedo enfrentar todo eso? ¿Cómo puedo resistir? ¿Cómo me puedo mantener firme? Bueno, el apóstol Pablo en Gálatas dice que en esa cruz yo he crucificado al mundo y el mundo me ha crucificado a mí. Yo he sido crucificado para el mundo y yo he crucificado al mundo. O sea, el mundo, ¿qué tiene que ver el mundo? El mundo es sus deseos. El mundo natural que inclina al hombre a desear algunas cosas, los deseos, esas cosas, todo eso lo podemos llevar a la cruz. Y amados hermanos, necesitamos en la vida espiritual, si tú quieres ser un verdadero cristiano, tú lo que necesitas es aplicar la cruz de Cristo en tu vida para poder vencer todas las tentaciones que vienen de afuera. Déjenme ponerles un ejemplo. Imagínate que vas a una sala, a un velatorio, y cuando tú llegas a ese velatorio, pues está el cajón, el ataúd, y te asomas y está el muerto, el difunto. Es un momento doloroso seguramente, pero tú ves algo. El muerto está inerte, no se mueve, no parpadea, no pestañea, está muerto. Y si tú le hablas al muerto y le dices: oye, escúchame, el muerto no responde porque está muerto. Si tú lo acariciaras, si tú te acercaras, lo pellizcaras, lo jalaras, lo empujaras, el muerto no va a reaccionar porque muerto está. O sea que no sale nada, por así decirlo. Está muerto, ni de adentro ni de afuera, no hay nada, sencillo, está muerto, es insensible. Pero ahora imagínate otra cosa, otra imagen, que el muerto está en el cajón y de pronto cuando tú te acercas por ahí, abre los ojos y te dice: Sergio, ¿qué haces aquí? Imagínate, aparte del susto que te pegaría, en un momento dado tú tal vez hasta reaccionarías y le decías: pero usted, ¿por qué habla? Cállese, porque usted está muerto. Está muerto. Así decía Pablo: yo estoy crucificado con Cristo. En otras palabras, para el mundo yo morí. Para mi carne y para el mundo ya murió también. Es decir, lo de afuera puede venir, pero no me afecta, porque ya estoy muerto. Y lo de adentro que pudiera salir ya no reacciona porque ya estoy muerto. Entonces así viene la tentación, y cuando tú estás muerto, así viene la tentación y no te afecta. Y viene la tentación de afuera y no te afecta. Y viene la tentación de adentro y no te afecta. Más bien al contrario, ¿qué dices? Usted cállese porque ya murió. Ya no hay, o sea, ya no tienes que reaccionar porque ya estás muerto. Has crucificado tu carne en la cruz. El mundo te crucificó a ti. Estás muerto para el mundo y tú estás muerto hacia el mundo. ¿Por qué? Porque ya crucificaste tu vida ahí. Ahora, déjame ponerte otro ejemplo, pero ahora del mundo musulmán. Los musulmanes, el mundo islámico. Yo sé que el mundo islámico el día de hoy se ha generalizado. Y en algunos países ven una persona con turbante, sea mujer, sea hombre, sea anciano, no importa, le dicen que es un asesino, y eso está mal. Yo sé que la mayoría de ellos seguramente son personas pacíficas, seguramente son personas que aman a sus familias como cualquiera de nosotros, pero también sé que hay algunos fanáticos radicales
Esos que tú a lo mejor has visto en los periódicos, los extremistas que se están inmolando, los kamikazes, así se llaman, que se ponen de repente una bomba en el cuerpo y van a donde hay mucha gente y entonces ahí se abren, empiezan a gritar unas cosas y se suicidan y se llevan también con él muchas personas. Eso pasa en Medio Oriente continuamente. Pero mira, déjame decirte que aún esos que se suicidan, aún esos kamikazes, no son criminales, no son, digamos, malhechores o delincuentes. A veces son gente educada, a veces son pilotos de aviones, que son ingenieros, a veces son personas muy educadas que tienen hijos. ¿Sabes cómo se llaman entre ellos? Misioneros extremistas. Ellos lo hacen por su religión, lo hacen por una convicción en su vida, la supuesta llamada yihad, la guerra santa, y lo hacen para luchar contra los infieles. Y lo hacen con una esperanza, inclusive para tener una esperanza en el tiempo del fin, porque a ellos les han prometido que cuando ellos hagan eso, entonces Alá los estará esperando en el paraíso con miles no sé, con miles de premios que van a recibir en el paraíso. Ahora, ¿ellos cómo se preparan? Tú puedes ver, por ejemplo, en los diarios, puedes ver ahí en el YouTube, inclusive el día de hoy que hay mucho internet, cómo sucede esto. Hay videos de cómo los entrenan. Son adoctrinados por el Islam, son adoctrinados y son fanáticos. Asistieron a alguna escuela donde los reclutaron, donde les empezaron a decir la manera en que se tenían que preparar, ese acto de entrega, de rendición total de sus vidas, que ellos entienden qué es lo que Alá les está pidiendo. Y llega un momento en que su líder, el líder de ellos, los llama y les dice: a ver, ¿quién es el próximo? ¿Quién quiere ir y suicidarse? Y entonces ellos, por ahí tal vez un muchacho levanta la mano y dice: yo soy el próximo. En ese momento ese muchacho se despide de sus seres queridos, hace un video inclusive con saludos finales de despedida, se coloca todo el cinturón de explosivos y entonces se dirige al centro donde va a ir y donde hay mucha gente y encontrará cientos de personas, y en un momento dado, en medio de esa multitud, aprieta el botón y vuela con todos. Yo te pregunto, ¿cuándo murió ese muchacho? Ese muchacho no murió al explotar el botón. Ese muchacho murió un día anterior, cuando tomó la decisión de hacerlo. Cuando tomó la decisión de hacerlo, el día anterior que se despidió y murió, ahí siguió vivo ese día, siguió vivo esa mañana, pero realmente ya estaba muerto. Ahora, ¿qué dice la Escritura? El Señor Jesucristo, mira lo que decía Lucas 9:23, por favor. Dice así, Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sabes lo que estaba diciendo Jesús aquí en este pasaje? Seguir a Jesús como un discípulo significa morir. Cuando tú tomas la decisión de seguir a Cristo, en ese momento tú lo que estás diciendo es: yo muero a mí mismo y yo me niego a mí mismo, tomo mi cruz y te sigo. O sea, si tú quieres ser un seguidor de Jesús, tú debes de entender esto. No hay otra forma que renunciar a todo, negándote y tomando tu cruz cada día sobre ti. Entonces quiero decirte que la cruz no es solamente un instrumento de tortura. La cruz era un elemento de ejecución.
Era un elemento de ejecución, era un elemento de muerte. Los látigos, se le llamaba, en el griego se le llamaba el flagrum. Eran unos látigos forrados de cuero y que en sus terminales tenía huesos, incrustaciones de huesos y de cristales, para que la herida que provocara fuera muy fuerte. Y los látigos castigaban solamente. Tal vez dejaban cinturones de carne viva en la persona, pero la cruz los mataba. Y cuando la sentencia era cargar la cruz, significaba que el reo tenía que caminar desde un lugar hasta donde iba a ser crucificado, cargando un madero, un palo que no estaba ni pulido, ni estaba tampoco muy bonito, sino que estaba muy áspero, lleno de astillas, y que le rozaba la espalda al que iba. Y entonces llegaban hasta un lugar donde estaba otro madero vertical. Y entonces ahí subían a la persona que iba a ser crucificada, y solamente tenía un pedacito de madera que se llamaba la silla, donde iba a recargar sus pies. Y entonces iba a estar ahí hasta que muriera. ¿Sabes cómo se interpreta la cruz el día de hoy en nuestros días? A veces la gente dice, lo interpretan como la carga que deben llevar en su vida. Por ejemplo, alguien que tiene una relación tensa, no se lleva bien con su esposa, no se lleva bien con su esposo. ¿Sabes qué dicen? Este hombre es mi cruz. O esta mujer es mi cruz, esta mujer que me tocó. O alguien que tiene un trabajo que no le gusta y que diario tiene que ir, levantarse a las 6 de la mañana, tomar los camiones, el metro, irse allá, hasta allá y llegar y estar en ese trabajo a lo mejor sofocante, mal pagado, injusto, y dice, es mi cruz. O a lo mejor alguien que padece una enfermedad física, y está ahí enfermo, tirado en cama, convaleciente, o a lo mejor lleva años ahí, que no se puede parar y que no se puede valer por sí mismo. La gente dice, es mi cruz. O algunos inclusive, hasta con orgullo de autocompasión, dicen, esta es la cruz que me tocó. Quiero decirte que tal interpretación no es lo que Jesús lo que Jesús quiso decir cuando dijo, tomemos la cruz y sígame. Cuando Jesús llevó la cruz hasta el Gólgota, así se llama el Gólgota, el lugar de la calavera, el lugar donde fue crucificado, quiero decirte que nadie pensaba en la cruz como un símbolo de solamente llevar una carga. Para una persona del primer siglo, la cruz significaba solamente una cosa nada más. Significaba la muerte de la manera más humillante, más dolorosa que cualquier ser humano pudiera experimentar. Eso significaba la cruz. La cruz donde apareció, los primeros que usaron las cruces fueron los egipcios, después otras culturas, pero mira, los romanos la perfeccionaron. Y la hicieron un instrumento tal de tortura que la gente iba sufriendo desde antes de ser crucificado, ya iba sufriendo. Y obviamente el desenlace venía lo más cruel que se pudiera. Cuando era puesto en el madero, le clavaban unos clavos de 18 centímetros en las muñecas, no en las manos, sino en las muñecas, porque las muñecas se desgarran fácilmente. Entonces la clavaban no en las manos, en las muñecas, y le clavaban en los pies. Y la gente moría de asfixia. Entonces cada respiro que hacía era como morir. En los tiempos de Jesús, entonces la cruz representa la muerte más tortuosa que hubiera. Por eso el Señor Jesús, cuando dijo, toma tu cruz y sígueme, ¿sabes qué significa? Significa, si estás dispuesto a morir para seguir a Jesús. Eso se llama morir a mí mismo. Yo quiero decirte que el hablar de la cruz para muchos es un tropezadero. Hermano, no hables de ese mensaje.
Ese mensaje, en lugar de alentarnos y de esperanzarnos, ya de por sí los problemas que yo tengo en mi casa, y luego vengo y me hablas de la cruz, eso me tropieza. Háblame de cosas lindas. En las iglesias se ha quitado este mensaje. En las iglesias tú puedes oír hablar de prosperidad. Mira, Dios te quiere hacer rico, Dios te quiere prosperar, Dios quiere que te sientas muy bien. Ese es el mensaje que se está predicando, porque es el mensaje que la gente quiere oír. Es un mensaje que a la gente le va. Pero otras personas lo que quieren es sabiduría. A ver, hermano, lléname de sabiduría. ¿Qué nuevo tienes para mí? No, el mensaje de la cruz es un llamado a la entrega absoluta. Pero a pesar de que el llamado es duro, la recompensa es inigualable. La recompensa no tiene igual. Donde quiera que Jesús iba, Él atrajo multitudes. Multitudes le seguían. A pesar de que esas multitudes lo siguieron, a menudo el Señor, quiero decirte que ellos tenían un punto de vista del Mesías muy diferente a lo que Jesús era. Ellos se imaginaban un Mesías que instauraría otra vez el reino. Ellos creían que los liberaría de la opresión. Ellos creían, inclusive los mismos discípulos, no sabían en un momento dado qué iba a hacer Jesús o qué iba a hacer con Jesús, y pensaban que el reino sería muy pronto. Y eso le preguntaban al Señor: Señor, ¿cuándo va a ser la venida del reino? Señor, dinos. Pero cuando Jesús comenzó a decirles: el Hijo del Hombre va a morir a manos de los romanos, a manos de los pecadores, a manos de los líderes y sus gobernantes, su popularidad del Señor Jesús se vino para abajo. En un momento dado Él habló de su muerte, y ¿sabes qué? Él estaba así, y de repente Pedro se acerca y le dice: Señor, preocupado Pedro, le dice: Señor, todos los que te seguían se han ido. Y Jesús se voltea y ve a Pedro y le dice: ¿y ustedes se quieren ir también? ¿Sabes por qué? Porque les había hablado de la cruz, les había hablado de la muerte, de su propia muerte. En una ocasión Jesús estaba predicando y 3 personas se acercaron con él. Se acercaron 3 personas, parecían estar dispuestas a seguir a Jesús, y cuando Jesús les dijo lo que tenían que hacer, obviamente se vio que el compromiso que ellos querían era un compromiso a medias. A uno le dijo: ven y sígueme. Este hombre dijo: no, es que déjame enterrar a mi padre primero. No sabemos si su padre ya había muerto o todavía tardaba años para morir. Pero lo que quería decir es: tengo cosas que hacer primero. Déjame que primero vaya y me despida de mis amigos, dijo el otro. Otro le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor le dijo: mira, en mi caminata no hay hoteles 5 estrellas, no hay buena vida que yo te pueda prometer. Y el hombre no dijo ninguna palabra más, y los 3, ninguno de ellos le siguió. Entonces, seguir a Jesús, queridos hermanos y amigos, el día de hoy, ser cristiano tal vez parece muy fácil. Seguir a Jesús es fácil cuando la vida no tiene problemas, cuando nuestro verdadero compromiso de repente se pone. Entonces ahora sí hay un momento para estar viendo nuestro verdadero compromiso. Entonces ahí sí, ¿sabes cómo se prueban los compromisos? A través de las pruebas. A través de las pruebas se ve si hay un verdadero compromiso. Y Jesús, algo que les dijo a sus discípulos: no he venido a traer paz, sino espada. No he venido a traer una vida de tranquilidad, he venido a traer pruebas. Pruebas. El discipulado, el seguir a Cristo como un discípulo, exige sacrificio, y Jesús nunca ocultó esto. O sea, si a ti te predicaron otro evangelio diferente, no es el evangelio de Jesús el que te predicaron. Si a ti te predicaron que cuando vinieras a Jesús todo te iba a ir bien, y que todo iba a ir viento en popa, y que ibas a ser rico y que ibas a tener prosperidad, te predicaron un evangelio totalmente falso y diferente al que Jesús predicó. Porque Jesús siempre predicó: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz y sígame cada día. Qué diferente. Toma tu cruz y sígueme. Cuando Jesús está diciendo, si tú quieres ser mi discípulo, tienes que renunciar a todo, negarte, tomar la cruz. ¿Sabes qué está diciendo? Niégate, muérete, despídete. Tu yo nunca más. Ya no tiene lugar tu yo. Hermanos, nosotros necesitamos volver a la cruz de Jesucristo y hacerlo cada día. En nuestro tiempo, en este momento, cuando vivimos un cristianismo tan light, un cristianismo tan liviano, tan rebajado, sinceramente nos hemos olvidado de la cruz. Y el general William Booth lo dijo: un cristianismo sin Cristo. Un cristianismo sin Cristo. Que en lugar de llevarte a la muerte del yo, en lugar de llevarte a la muerte del yo, al contrario, fortalecen, robustecen el ego. Esos mensajes que el día de hoy se propagan por doquiera. Ya cualquiera se llama cristiano, ya cualquier persona se dice llamar cristiano. Te dicen: venga y reciba, haga esta oración, siéntase mejor, usted encontrará la solución. La Biblia no dice eso. La Biblia habla que tenemos que vivir a los pies de la cruz de Cristo. En otras palabras, no ya yo, mas Cristo vive en mí. Pablo, mire lo que dice Gálatas 2:20, por favor. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué decía Pablo? Ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Porque yo con Cristo, ahí donde está Cristo, ahí donde estuvo Cristo en la cruz, yo también estoy crucificado juntamente con Él. Y nosotros necesitamos volver a eso, amados. Quiero decirte que esos radicales que yo te mencionaba, esos islámicos, a veces han tomado más literalmente algunas cosas, y sinceramente todos ellos a veces son una bofetada al cristianismo que se vive el día de hoy, porque toman a pecho las cosas y renuncian a todo. No importa los estudios, no importa las cosas que tengan, renuncian a todo. Así que, amados hermanos, que el día de hoy, que mañana, que cada día podamos entender en la cruz de Cristo que no solamente hemos obtenido el perdón de nuestros pecados, la salvación eterna, sino que en la cruz de Cristo es cada día morir y cada día reconocemos que nuestro yo ha sido crucificado. Y cuando la tentación venga de afuera, o que cuando de adentro surja de dentro de ti tus concupiscencias, el viejo hombre, ¿sabes qué puedas decir tú? No, un momento. Si ya murió, esto ya no tiene cabida en mí, ya murió, no tiene que hacer nada. En otras palabras, cuando ese viejo hombre se quiera levantar otra vez en ti para tomar represalias, ante los insultos, ante las heridas, ante que la gente está hablando esto y el otro, mira, en lugar de hacer algo, no, ya no te hace mella, ya te resbala, ya no, o sea, porque tú le puedes decir: no, usted cállese porque usted ya murió. Usted ya murió. Ya, el remedio para el pecado, el remedio para la tentación, el remedio para todo ese ego y para el poder del enemigo está cuando nosotros tomamos la cruz de Cristo. Por eso Pablo decía: para los judíos predicar la cruz de Cristo les parece un tropezadero, es una tontería, es una locura. Para los griegos les dice: es locura. Para los judíos
Es un tropezadero, es una exageración, es algo incomprensible. Pero decía Pablo, le guste a quien le guste, le guste a quien y le deje de gustar a quien le deje de gustar, yo predicaré la cruz de Cristo. Déjame comentarte los misioneros en el campo. Misioneros que el día de hoy pudiéramos contar a muchos de ellos, seguramente muchos. 5 jóvenes fueron el siglo pasado a Ecuador. Entre ellos iba un piloto y había otro joven. Todos eran jóvenes, unos de ellos, la mayoría casados. Dejaron a sus esposas en los campos, en las bases misioneras. Eso fue allá en Ecuador. Empezaron a tener contacto con una tribu que nunca antes habían tenido contacto, se llaman los Aucas. Y usted puede leer esta historia en un libro que se llama Portales de Esplendor. Y esas personas empezaron a tirarles regalos a los Aucas. Los Aucas los recibían y en la avioneta también ellos diseñaron algo para que también pudieran comunicarse y les enviaron regalos a través de una canasta, y los Aucas mandaron también regalos para ellos. Ellos los tomaron así como regalos, les enviaron un loro. Y cuando ellos vieron eso, dijeron, es el momento para bajar, y buscaron un lugar junto a la playa donde descendieron la avioneta. Y ahí empezaron a tener el primer contacto con los Aucas. Y quiero decirte que esa misma semana dejaron de comunicarse a la base misionera por radio, porque los 5 misioneros habían sido asesinados por los Aucas. Cuando llegaron las noticias a la base y las esposas estaban ahí escuchando y vieron, empezaron a mandar a otros misioneros para que fueran a buscarlos, a sus esposos. Los encontraron muertos a las orillas del río y algunos se los había llevado el río. Sin embargo, una mujer, una esposa de uno de los misioneros, Elizabeth Elliot, algunas se regresaron a su país, cosa que fue muy válido, pero ella dijo, a mi esposo le hubiera gustado que yo siguiera el trabajo de él. Y entonces se fue con sus hijos a los Aucas, y como a los 2 años estaba bautizando a los propios asesinos de su esposo. Se salvaron, se convirtieron. O sea, en otras palabras, renunciaron a todo. Yo te pregunto en este día, ¿cuántos de aquí le has entregado tu vida a Jesucristo? ¿Cuántos de los presentes han renunciado a todo? ¿Cuántos de los presentes han tomado la cruz y sabiendo que eso significa que ya estás muerto a tus planes, a tus propósitos, a tus ambiciones, a tus sueños? Ya estás muerto y que ahora solamente hay algo en tu vida: Cristo es todo. Necesitamos volver a la cruz de Cristo. Y termino este mensaje en esta mañana con el ejemplo de los moravos. Los moravos fueron un grupo de personas allá en el centro de Europa, hace 250 años. En ese lugar se produjo un tremendo avivamiento del Espíritu Santo. Uno de ellos, el conde de Zinzendorf, fue muy reconocido. Y déjame decirte que de ese grupo de Moravia, de moravos, salieron misioneros a todos los confines del mundo. En un momento dado, ellos se fueron a Groenlandia, vinieron a Centroamérica, se fueron al Medio Oriente, al Lejano Oriente, a Asia. Fue un movimiento misionero que impulsó las misiones contemporáneas como ningún otro. Otros hombres fueron influenciados por ese movimiento, como fue Wesley, William Carey. Y los misioneros que salían de Moravia, en lo que ahora sería parte de Alemania y Checoslovaquia, algunos salían, y quiero decirte, hay una anécdota muy impresionante. 2 jóvenes se vendieron a sí mismos como esclavos
para poder ir a una misión y predicarles a los esclavos. Ellos mismos se vendieron. En otras palabras, fueron a una isla como esclavos con el fin de testificarles de Cristo. Y sabes una cosa, no había posibilidad de retorno, no existía la opción de si no me gusta, me regreso a casa, no había boleto de regreso. Ellos mismos se habían vendido a un traficante de esclavos para llevar el evangelio allá, y cuando estaban en el barco y zarpaba, su padre, sus padres, sus hermanos, la gente de la comunidad, los hermanos los observaron partir, y de pronto uno de esos misioneros gritó estas palabras: ¿acaso el Cordero de Dios no merece recibir toda la recompensa por su sufrimiento? ¿Acaso el Cordero de Dios no es digno de que hagamos esto? Y esto es mínimo para lo que Él hizo, porque Él fue el primer viaje misionero que hizo. Él dejó el cielo, amados, y vino aquí a la tierra. Ellos consideraron sus vidas sin valor alguno, porque el Cordero de Dios es digno. Y Él sigue siendo digno de recibir toda la gloria y la honra. El Cordero de Dios. Estos moravos, quiero decirte que algunos también de ellos se llevaban sus propios ataúdes. Ellos eran carpinteros allá en Moravia, y cuando un par de misioneros, siempre salían de dos en dos, cuando un par de misioneros salían, algunos de ellos hasta se mandaban a hacer su ataúd y se lo llevaban en el barco, porque sabían que iban a morir en ultramar y sabían que no iban a regresar. Iban a dejar sus cuerpos en la tierra de misión, y tal era la pasión, tal era la entrega, tal era el renunciamiento. El lema de ellos, el preferido en sus cultos, era: el Cordero de Dios que fue inmolado es digno. Tenían en alta estima y en tanto amor la cruz de Jesús, el Cordero de Dios, y la sangre que derramó para ellos, que ningún sacrificio fue demasiado grande, y estaban dispuestos a lo que fuera. ¿Sabes una cosa? Estas personas revolucionaron la cristiandad en aquel entonces y dejaron la secuela a lo largo de los años. Hay una película que se llama Los Primeros Frutos. Esa película tú la puedes buscar, la puedes ver. Es una película que habla de este movimiento de los moravos. Sus cultos de oración, ¿sabes cuánto duró un culto de oración que ellos tuvieron? Ininterrumpido las 24 horas, 100 años. Más de un siglo duró, y fue motivación para que otras misiones aparecieran por toda Europa. Y déjame decirte que gracias a esos moravos, el evangelio nos llegó aquí a nosotros, a este país, de mucho paganismo, de mucho pecado, de mucha maldad. Cristo llegó a través de estos hombres y nos dieron la esperanza de vivir una vida diferente, porque el Cordero que fue inmolado es digno. Quiero decirte que la cruz de Cristo hiere y ofende al yo. Al yo no le gusta la cruz de Cristo, al orgullo humano. Pero en la cruz de Cristo es donde nuestras almas hallan descanso. Lo que yo no podía por mis fuerzas, lo que yo no podía por mi disciplina espiritual, lo encuentro solamente en la cruz de Jesucristo. Y tal vez haya entre nosotros alguien, amados, que te estás esforzando y quieres procurar vencer el pecado, aquel vicio recurrente en tu vida, la inmoralidad que de repente viene a tu vida, el mal carácter. ¿Sabes qué? Te puedes ver librado de ello, lo puedes terminar el día de hoy. ¿Cuándo? Cuando tú le digas al Señor de todo corazón: Señor, en este día yo quiero seguirte, quiero tomar la cruz. Quiero tomar la cruz, muero a mí mismo. Aquellas cosas pero que para el ser humano eran imposibles, a través de Cristo se hacen reales, porque la cruz de Cristo es poder de Dios. Si tú te preguntas en este día: hermano, yo creo que estoy listo para tomar la cruz, creo que quiero tomar la cruz. Bueno, considera antes estas preguntas. Tal vez para ti no signifique ahorita la muerte. La pregunta no es que si estás dispuesto a morir. En algunos lugares, obviamente, la gente muere por causa de Cristo. Pero la pregunta es: ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto
a seguir a Jesús si esto significara renunciar a la pérdida de tu reputación? ¿A que todos hablaran de ti? ¿Que te pusieran como el peor de las personas? Jesús dijo eso. ¿Que vendrían los días en que cualquiera que se levante contra ti pensaría que está sirviendo a Dios? También ¿estás dispuesto a seguir a Jesús si eso significa perder tu trabajo? Si estás en un trabajo inmoral, si estás en un trabajo que no te hace bien a tu alma. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús si eso significa perder la vida? ¿Estás dispuesto? Seguir a Cristo no significa necesariamente que todas estas cosas te van a pasar. A lo mejor ni te pasan, no lo sé. Pero ¿estás dispuesto a tomar tu cruz? Si llega un momento en tu vida en que tú tienes que tomar una decisión o tienes enfrente una elección, Jesús o tu pecado, Jesús o las comodidades, Jesús o tu vida, ¿qué vas a elegir? Obviamente, Hebreos capítulo 12, hay algo muy glorioso en la cruz. Hebreos capítulo 12. Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué fue lo que pasó en Jesús? La cruz para Jesús fue algo muy fuerte. De hecho, él oró 3 veces y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero después dijo: la copa que el Padre me dio, la voy a beber hasta el fin. Y él fue a la cruz. Pero aquí nos dice este texto que cuando Jesús estaba en la cruz, él en ese momento ya no estaba viendo solamente la cruz. Él ya había tomado la decisión, él ya había decidido morir, él ya había muerto, por así decirlo. ¿Cuándo murió Jesús realmente? Cuando tomó la decisión de tomar la copa del Padre hasta el fin. Ahí murió el Señor Jesús. Y entonces cuando fue a la cruz, él sí sentía el dolor, sí sentía el oprobio, sí sentía el menosprecio, sí escuchaba todo eso que le decían los escupitajos: bájate de ahí, maldito. Y le empezaban a gritar. Pero ¿sabes lo que estaba viendo Jesús? Estaba viendo el gozo puesto delante de él. ¿Cuál era el gozo que había puesto delante de él? ¿Cuál era el gozo que tenía delante de él? No era el cielo, porque Jesús había venido del cielo y él sabía que iba para allá. ¿Sabes cuál era el gozo? El ver personas como tú y como yo, hundidas en el pecado, hundidas en la miseria, hundidas en la maldad, rescatadas y regeneradas y redimidas para gloria de Dios. Eso fue lo que él vio. O sea, el oprobio, eso lo pasó por alto. El menosprecio lo pasó por alto. Un gozo más alto fue puesto delante de él. El ver familias redimidas, el ver personas, pecadores perdidos, rescatados por la cruz de Jesucristo, borrachos del alcohol, gente de las drogas, pecados de inmoralidad, pecados de adulterio, pecados de amargura, de odio, de resentimiento, todas esas cosas. Bueno, él vio el gozo. Con esto van a ser libres, y si con esto van a ser libres, yo estoy más que satisfecho, dijo el Señor. Entonces el compromiso de tomar la cruz cada día, abandonando tus sueños, tus posesiones, tu propia vida, es necesario por causa de la cruz de Cristo. Esa es la cruz de Jesús, amados. ¿Y esto cómo lo tengo que tomar, hermano? ¿La tengo que traer aquí en mi cartera? ¿Dónde está la cruz para yo subirme, hermano? No, la tienes que tomar cada día y tiene que ser algo voluntario. Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí. Aquí hay muchos.
Yo no sé si los muchos, si alguno. Si solamente hubiera alguno, o dos, o tres, la recompensa vale la pena. El precio que hay que pagar. Jesús dijo, su llamado era morir a nosotros mismos. Sígueme. Y obviamente seguirle a Él, a donde Él está ahora, es lo más glorioso que nos puede suceder, porque Él está en la gloria en el cielo. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Gloria sea a Dios. Tomar la cruz, amados, para los judíos tropezadero, para los griegos locura, pero para nosotros los que creemos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aleluya. En esta tarde vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a tener un momento de alabanza, un momento de adoración, un momento donde cada uno de ustedes se ponga enfrente de esta decisión para decirle al Señor: ya basta de mis comodidades, ya basta de una vida sin compromiso, basta de una vida de un cristianismo a medias. Quiero morir a mí mismo. Quiero tomar la cruz. ¿Habrá alguno? ¿Habrá alguno en este día? Cuando tomas la cruz, el cristianismo que tú vives pasa de ser un cristianismo monótono, aburrido, a medias, sin compromiso, pasará a ser un cristianismo real, verdadero, desafiante. Pasará a ser un cristianismo real. Y te vas a volver un seguidor de Cristo. Toma la cruz. Escuchemos estos cantos. Y a mí me gustaría que estuviéramos meditando un momento. Estuviéramos muy atentos. ¿Qué te habla Dios en esta mañana? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús? Si eso significa dejar de una vez todos tus pecados. ¿Estás dispuesto a Jesús si esto significa la pérdida de tu reputación? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús si eso significa perder tu vida, tu trabajo, tus amigos más cercanos? Te puedes poner de pie si quieres. Puedes quedar sentado también en tu lugar. Puedes incluso ponerte de rodillas también. Hay libertad. Tú que te preguntabas: ¿cómo puedo vencer el pecado? ¿Cómo puedo vencer la carne? ¿Cómo puedo vencer este mal carácter, este orgullo? Tomando la cruz, amado, es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahí se resume todo. Poder de Dios, porque Cristo fue crucificado, pero ahí en la cruz estaba la victoria, porque ahí fue donde nos trajo vida. Aleluya. Sabiduría de Dios, porque ahí fue donde se gestó el plan eterno de Dios de la redención. Nadie se imaginaba el plan de Dios. Cuando Cristo moría en la cruz parecía que estaba derrotado, pero realmente en ese momento estaba comprando nuestra libertad. Estaba pagando el precio de nuestro pecado. Estaba de alguna manera en ese momento se satisfizo la ira de Dios. En ese momento quedó saldada la deuda, porque Cristo Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz. El santo varón que nunca pecó, lo hizo por nosotros. Y Él, al ver el gozo que eso le llevaría de ver personas rescatadas, a ti, a mí, gente como tú y como yo, de lo peor, de lo vil, de lo menospreciado, de las tinieblas, fuimos rescatados por la sangre preciosa de Jesús derramada en esa cruz.
Y hoy podemos ser libres, amados. Si tú has sido libre del alcohol, de la droga, del pecado, de la inmoralidad, no fue por tu fuerza, no fue porque veniste a esta iglesia o porque alguien te predicó, fue por el sacrificio precioso de Jesús. Aleluya. Digno es el Cordero. El Cordero que fue inmolado es digno de dar nuestra vida por Él, de salir y llevar el evangelio, de padecer, de sufrir. No importa lo que digan de ti, no importa lo que padezcas, no importa lo que sufras, que Cristo se lleve la gloria, porque Él es digno. Él es digno. Así que, amado, si hoy te encuentras sufriendo, un esposo que no te entiende, una situación difícil te rodea, hijos con los cuales has tenido problemas en tu hogar, personas en el trabajo que se burlan de ti, que te incomodan por ser cristiano, tú sigue adelante, mira la cruz, crucifica tu yo nuevamente el día de hoy. Dice: Señor, gracias porque hoy me recuerdas que yo ya estoy crucificado, yo ya estoy muerto. Así que le puedo decir en este día a tal persona, a mí mismo: cállese usted que ya murió. Aleluya. Porque digno es el Cordero. Seguirte a ti. Si el vivir eres tú y el morir es ganancia, tú me ofreces la cruz. Hoy acepto, Señor. Mi vida nada vale, la rindo a tus pies. Quiero perderlo todo para ganarte a ti. No quiero ya lo mío, mi vida está en ti. Quiero tomar la cruz y seguir en pos de ti. El camino de la cruz has abierto para mí. Hoy me niego a mí mismo, Señor, quiero seguirte a ti. Si el vivir eres tú y el morir es ganancia, tú me ofreces la cruz. Hoy acepto, Señor. Mi vida nada vale,
seguir en pos de ti. El Señor nos llama a una vida de consagración, a una vida de sacrificio. Es el tiempo de prepararte, de convertirte en un hombre, en una mujer de Dios. Es el tiempo de tomar la cruz, porque Él es digno de que podamos seguirle. Él es digno de morir por Él. Amado, no desperdicies tu tiempo en otras cosas. ¿Por qué no te levantas y tomas la cruz y puedes decirle: Señor, voy a ir, voy a ser tu testigo, voy a predicar el evangelio, voy a llevar tu mensaje, voy a vivirlo en mi casa, en mi trabajo, en la escuela? Voy a renunciar a todo esto, sueños, egoísmos, metas mundanas. Quiero solamente traerte la gloria a ti, porque el Cordero es digno. Aleluya. Dios conoce tu nombre. Obviamente también el diablo lo conoce. Pero disponte hoy a tomar la cruz, a morir en la cruz del Calvario igual que Jesús, a crucificar al mundo y que el mundo te crucifique a ti, para decir: ya estoy muerto, ya no hace mella, ya se me resbala, porque Cristo es todo. Cristo es todo en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Aleluya. Aleluya. Un hombre, una mujer puede darle muchas cosas a Dios, pero Dios no nos pide esas cosas. Dios está pidiendo tu vida. Dios está pidiendo tu vida. Hoy Dios nos está pidiendo nuestra vida. Aleluya, Señor. A seguir a Cristo, a negarte a ti mismo, a tomar la cruz cada día y seguirle a Él, seguir su ejemplo, sus pisadas, seguir en pos de Jesús. ¿Has tomado la cruz, amado? ¿Has tomado la cruz? Él es el poder de Dios para que venzas los deseos de la carne. Él es el poder de Dios ahí en la cruz para que venzas al yo, al egoísmo, al ego, a dejar crucificado todo ello en la cruz del Calvario. Aleluya. Vamos a dejar lugar para que se entonen unas alabanzas, pero no se vaya sin seguir reflexionando, meditando en cuanto a esto.
tristeza en mí, mas ahora libre, libre soy. Jesús tomó mi vida en sus manos, nunca me dejará. Jesús ha transformado mi vida y ahora vivo por Él. Él entró en mi corazón y en todo mi ser. Había mucha tristeza en mí, mas ahora libre, libre soy. Jesús ha transformado mi vida y ahora vivo por Él. Jesús tomó mi vida en sus manos, nunca me dejará. Él entró en mi corazón y en todo mi ser. Había mucha tristeza en mí, mas ahora libre, libre soy. Jesús tomó mi vida en sus manos, nunca me dejará. Jesús ha transformado mi vida y ahora vivo por Él. Él entró en mi corazón y en todo mi ser. Había mucha tristeza en mí, mas ahora libre, libre soy. Jesús ha transformado mi vida y ahora vivo por Él. Cristo está conmigo, lo puedo sentir. Siempre me guía, me ayuda a vivir. Tengo sus promesas, yo puedo confiar. Él es mi amigo y nada es mejor. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiando en que Cristo, mi amigo, nunca me fallará. Él es el camino que quiero seguir, Él es la respuesta que quiero escuchar. Solo de su mano podré caminar y aunque desmayaré, Él me levantará. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiando en que Cristo, mi amigo, nunca me fallará. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiando en que Cristo, mi amigo, nunca me fallará. Cristo está conmigo. Cristo está conmigo, lo puedo sentir. Siempre me guía, me ayuda a vivir. Tengo sus promesas, yo puedo confiar. Él es mi amigo y nada es mejor. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiando en que Cristo, mi amigo, nunca me fallará. Él es el camino que quiero seguir, Él es la respuesta que quiero escuchar. Solo de su mano podré caminar y aunque desmayaré, Él me levantará. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiando en que Cristo, mi amigo, nunca me fallará. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero
yo vivo confiando en que Cristo, mi amigo, nunca me fallará. Pero yo vivo confiando en que Cristo, mi amigo, nunca me fallará. Así es, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque tú has sido fiel, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias, Jesús. Gracias por esa misericordia y amor, Señor. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, todas las cosas en Él subsisten. Estoy completo, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en mí. Él es mi paz por la sangre de su cruz. Cristo en mí. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, todas las cosas en Él subsisten. Y en Él estoy completo, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en mí, Cristo en mí. Él es mi paz por la sangre de su cruz. Cristo en mí. Él es mi paz por la sangre de su cruz. Cristo en mí, Cristo en mí. Él es mi paz por la sangre de su cruz. Cristo en mí. Así es, Señor. Solo tú
tú, Señor, y en ti estamos completos, Señor. Sí, amén. Solo en ti, Señor. Amén. Tú eres nuestra paz, Señor. Así es, Jesús. Tú eres nuestro refugio, Señor. Amén, es cierto, Dios. Solo tú, Jesús. Solo tú, Señor, con tu espíritu nos vienes y quebrantas nuestro corazón, Amén. nuestra alma, Señor, de que te necesitamos mucho, Señor. Cierto, Jesús. En gran manera. Solo a ti, Señor. Solo tu Espíritu Santo, Señor. Sé tu palabra, que es el que nos iba a enseñar todas las cosas, Señor. Amén. Así es. Esa paz que yo siento en mi alma no es porque todo me va bien. Esa paz que yo siento en mi alma es porque yo sigo a aquel que es fiel. No miro las circunstancias, no, no, no. Yo miro su amor, su grande amor. No me guío por vista, alegre soy. No miro las circunstancias, no, no, no. Yo miro su amor, su grande amor. No me guío por vista, alegre soy. Y aunque la higuera no florezca y no haya fruto en la vid, y aunque los montes se lancen al mar o la tierra tiemble, puedo confiar. No miro las circunstancias, no, no, no. Yo miro su amor, su grande amor. No me guío. No me guío por vista, alegre soy. No miro las circunstancias, no miro las circunstancias, no, no, no. Yo miro su amor, su grande amor. No me guío Por vista, alegre estoy. Aleluya, oh gloria, aleluya. Aleluya, mi Jesús, aleluya. Aleluya, oh gloria, aleluya. Aleluya, aquel que es fiel. No miro las circunstancias, no, no, no. Yo miro su amor, su grande amor. No me guío por vista, alegre soy. No miro las circunstancias, no, no, no. Yo miro su amor, su grande amor. No me guío por vista, alegre soy. No miro las circunstancias, no, no, no. Yo miro su amor, su grande amor. No me guío por vista, alegre soy.
gloria, aleluya. Aleluya, aquel que es fiel. No miro las circunstancias, no, no, no. Yo miro su amor, su grande amor. No me guío por vista. Alegre estoy. No miro las circunstancias, no, no, no. Yo miro su amor, su grande amor. No me guío por vista. Alegre estoy. Alegre estoy. Así es, Señor. Porque solo queremos mirarte a ti, Señor. Solo a ti, Señor. Solo a ti, Jesús. Bendito seas, Señor. Te alabamos, Señor, y te cantamos a ti, Señor, porque tú eres digno de ser alabado, Señor. Bendito seas, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Esa paz que yo siento en mi alma no es porque todo me va bien. Esa paz que yo siento en mi alma es porque yo sigo a aquel que es fiel. No miro las circunstancias, no, no, no. Yo miro su amor, su grande amor. No me guío por vista. Alegre soy. No miro las circunstancias, no, no, no. Yo miro su amor, su grande amor. No me guío por vista. Alegre, alegre soy. Alegre soy. Alegre soy. Que así sea, Señor. Que así sea en cada uno de los que hoy estamos aquí, Señor. Solo te miremos a ti, Señor. Solo a ti, Señor. Porque si tú ya venciste la muerte para darnos vida, Señor, lo tenemos todo, Señor. Bendito seas, Jesús. Bendito seas tú, Señor.